Dios. En esta hora vamos a compartir este mensaje que Dios nos ha enviado y por título hemos puesto el mayor logro de un padre. Vamos a ver qué es aquello que como padres quisiéramos dejar a nuestros hijos. Muchas personas se preocupan por dejarle cosas de la tierra, naturales, y es bueno. Quieren dejarles herencia, educación, quieren dejarles algo que sea establecido para ellos, muchas maneras. Y muchos padres sienten que lograron cumplir con su propósito de la paternidad cuando ya entonces sus hijos se crecen o ya ellos se van. Pero hay algo que todos nosotros debiéramos buscar. ¿Cuál es el mayor logro? ¿Qué es lo máximo que uno como padre pudiera lograr en beneficio de sus hijos? Y nos daremos cuenta que esto máximo no se limita a la vida humana solamente, sino que lo máximo, el mayor logro, tiene que trascender, llegar hacia la eternidad. Pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Proverbios, el capítulo 20, el versículo 7. Dice Proverbios 20, verso 7, lo siguiente: camina en integridad, dice el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vamos a estar mirando varias características que debe tener un hombre si quiere realmente dejar a sus hijos lo máximo que pudiera dejarles. Aquí vemos que para que los hijos sean dichosos, el padre debe caminar como en integridad, siendo justo en todas las cosas. Eso es lo primero, que los hijos puedan ver en el padre una sola pieza, una sola cara, un solo carácter, un solo propósito. Una persona íntegra en la casa, en la calle, en la iglesia y donde quiera se encuentra. Y cuando un padre es íntegro, dice, camina en su integridad, el justo, entonces los hijos necesariamente serán dichosos. Y para esto, ¿qué debemos hacer? Capítulo 22 de Proverbios, el versículo 6, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí vemos entonces que no solamente es que el padre camine de manera íntegra, de manera justa en la tierra, sino que tiene la obligación de instruir a sus hijos, instruirlos de la manera correcta en el buen camino, sabiendo que Dios se encargará de mostrarle a sus hijos lo que es la vida. Y pasarán cosas, pero dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Preocupémonos por poner en nuestros hijos la palabra de Dios como Dios manda, antes de que las cosas que hay afuera en la vida traten de llenar sus mentes de cosas extrañas. Tenemos la obligación de educar a nuestros hijos desde muy temprana edad. Mientras más pequeños, mejor todavía. Pero una educación como Dios lo dice en su palabra. Y si ves que tu hijo en alguna oportunidad se quiere desviar de la palabra, tú sabes que hiciste tu trabajo correctamente, tú sabes que Dios hará el suyo correctamente, y tú sabes que Dios dice que aun cuando fuere viejo no se apartará. Algo va a pasar en su vida que Dios hará recordar aquellas palabras que recibió en el hogar cuando era pequeño o pequeña. Entonces, padres, dice la palabra que instruyamos a nuestros hijos en su camino, el camino que deben andar. Entonces vamos a ver cómo nos manda en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6 de Deuteronomio, nos da a nosotros unas instrucciones muy claras, muy precisas de qué debemos hacer para caminar en integridad de una forma justa. Y para enseñar a nuestros hijos que puedan aprender, aquí tenemos algo maravilloso. Dice Deuteronomio 6, verso 1, estos pues son los mandamientos
estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Paremos allí. Dios nos ha dado estatutos, nos ha dado ordenanzas, decretos, leyes, todo para nuestro beneficio. Si no existiera la ley en una sociedad, ¿qué usted cree que pasa con esa sociedad? Se destruye a sí mismo y muy pronto es un caos lo que hay. La ley es para el beneficio de nosotros, de guardar un orden establecido de manera que todo fluya de una manera correcta. Y aquí vemos que Dios ha dejado leyes, estatutos, reglamentos. No es para que cumplamos algunos, los que mejor queremos hacer, lo que parece que convienen, sino todos. La palabra de Dios es palabra de Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. No se puede desechar nada porque Dios la ha dejado para enseñarnos a nosotros. Nos dice aquí que no solamente nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos también, tenemos que asegurarnos que ellos están conociendo lo que Dios ha mandado. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos también, para que sus días sean prolongados. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice, cuida de ponerlos por obra. Verso 4 y 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si hay una enseñanza que podemos hacer el esfuerzo, buscar todas maneras posibles para que los hijos entiendan, es que amen a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, no a medias, no portarse bien un día para evitarse problemas, sino que por amor a Dios, a aquel que le ha dado la vida, aquel que lo puso en el vientre de su madre, por amor a ese que le dio su existir, dice, tienes que aprender a comportarte. Amar a Dios con todo el corazón, dice, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Tenemos que aprender a amar a Dios así. Y para amar a Dios así debemos ser cuidadosos con aquellas fuerzas que hay en la vida que tratan de sacarte de este camino del Señor, que tratan de sacarte de esta manera de caminar, de vivir que Dios espera. Para amar a Dios con todo el corazón, la Biblia dice, entrégale a Dios tu corazón. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y mira tú por mis caminos. Anda esos pasos tuyos en mi camino. Pero Dios pide el corazón. Y para guardar el corazón para Dios, tenemos que guardar nuestros ojos de qué vemos, guardar nuestros oídos de qué escuchamos, guardar nuestros pasos de a dónde nos dirigimos, guardar nuestro ser completo. Si queremos guardar el corazón para Dios. Amar a Dios con la mente. Des cuenta cómo las tantas cosas que hay en la vida buscan atrapar tu mente. Buscan que tú creas ciertas cosas y de allí te van a llevar ellos a donde quieran. Mucho cuidado con lo que dejas entrar en tu mente y con toda tu alma y todas tus fuerzas. Pero no solamente eso, dice el verso 6, y estas cosas, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es una tarea, es hermosa la tarea, pero es muy seria la tarea, de mucha responsabilidad, de tener esa palabra de Dios en nuestros corazones para vivirla, pero también hablar en nuestras casas.
Enseñar la palabra a los hijos. En la mañana, en la tarde, en la noche, si vamos en la calle, en algún lugar, la palabra de Dios. Qué lindo es que como padres aprovechemos cualquier oportunidad de enseñanza para aplicar la palabra de Dios. Si estás mirando, por decir, en el parque un pajarillo muy hermoso, aplica la palabra. Dios creó ese pajarito tan hermoso que suena tan lindo y lo ves y te gozas. Si estás en la playa y te estás disfrutando, aprovecha la palabra y di: Dios creó este mar en el cual te estás bañando y estás disfrutando. Dios creó todas las cosas. Que en todo lo que hagamos, la palabra de Dios esté en nuestros corazones y podamos enseñarla. Y dice aquí, siempre tener ese tiempo con nuestros hijos en las casas, antes de que se vayan a las escuelas, antes de que se vayan a dormir, antes de que salgan, enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia. Aquellos que han sido instruidos en la palabra de Dios correctamente, tienen una base muy grande para sostenerse firmes en la situación que se presenta en la vida. Una base muy fuerte que es la roca, la palabra de Dios. No descuidemos, porque lo que conozcamos es lo que nos permitirá vivir la manera que Dios espera. Yo voy a ir al libro de Génesis y en este mensaje vamos a tomar 3 ejemplos de 3 hombres en la Biblia que hicieron cosas que les sirvió también de bendición a sus hijos, a su descendencia. Y el primer de ellos será Noé. Y pido el favor que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 6. Voy a empezar a leer en el versículo 5. Génesis 6, verso 5. Dice aquí la palabra: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me detengo allí. Dios creó al ser humano, lo hizo bueno, dice la palabra. Vio Jehová que todo era bueno, pero luego que se corrompió por el pecado que entró, dice aquí, llegó a un nivel la corrupción que Dios dice: todo lo que piensan es malo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos va hacia el mal, hacia el ofender a Dios. ¿Qué sociedad más terrible? ¿Qué hizo Dios? Dice el verso 6: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Puedes creer que Dios le dolió? Se arrepintió de ver cómo el ser humano que hizo a su imagen y semejanza se ha desviado de una manera tan terrible. ¿Y qué hizo Dios entonces? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios aquí ha dado entonces un veredicto: va a exterminar la humanidad. Todo lo que está respirando sobre la tierra va a morir. Pero había alguien. Esa palabra dice: Noé halló gracia. Esa palabra gracia, el hebreo estoy buscando, se escribe chen, se pronuncia heim. Esa palabra gracia significa aceptación, significa aprobación. Dios vio a Noé y lo aceptó, lo aprobó. Se dio cuenta que había alguien diferente a todos los que estaban en la tierra. Y dice entonces el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Nos damos cuenta? Hay alguien viviendo en una sociedad extremadamente corrupta,
Y sin embargo, ese alguien llamado Noé mantuvo una integridad intachable delante de Dios, que estaba caminando con Dios, y dice, él era perfecto entre los hombres de su generación. No había manchas en él. No había nada en él que Dios pudiera entonces llevarse a Noé junto con los demás, sino que Dios miró a Noé, y por vivir así Noé, mire lo que dice la palabra. El verso 10 dice, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Verso 17, Dios dijo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Por causa de este hombre ser hallado justo, íntegro, intachable, Dios entonces preservó la humanidad. Aquí tenemos a alguien cuya manera de vivir, lo que hizo, sirvió para que los hijos siguieran viviendo y siguió para que la humanidad también se mantuviera en la tierra. Aquí tenemos a Noé, alguien que Dios levantó entonces. Sus hijos no dicen que eran justos. Sus hijos no dicen que estaban evitando los pecados de la sociedad en que vivían. No lo dice. Lo que dice es que por la justicia del Padre, por lo que el Padre hizo, que sí era justo, perfecto en todos sus caminos, entonces sus hijos fueron favorecidos. Y yo veo esto como un gran logro de Noé, que bendijo la vida de sus hijos por causa de cómo él vivía. Pero hay otro personaje bíblico que es sumamente importante aquí mismo en el libro de Génesis, y voy a hablar de Abraham. En el capítulo 12 de Abraham, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Antes de seguir, ese vete de tu tierra y de tu parentela, la Biblia dice en el libro de Josué 24:3, dice que el padre de Abraham, en esa ciudad que vivían, eran idólatras, adoraban otros dioses. Y Dios ahora quiere usar a Abraham, pero no lo va a usar en medio de toda esa inmundicia espiritual en que está viviendo. Dice, vete de allí y de tu parentela y te voy a mostrar a dónde vas a ir. Versículo 2 le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Dios puso su mirada en este hombre, en Abraham, y Dios pensó ahora bendecir a toda la humanidad. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas en Abraham. Pero Abraham tenía que hacer algo, tenía que obedecer a Dios. Aquí nos damos cuenta en esto que vamos a estar hablando, de que nosotros primero necesitamos conocer lo que hay en el corazón de Dios, cuál es su voluntad. Y cuando Dios la revela, tenemos que creerla. Y después que creemos lo que Dios dice, entonces tenemos que obedecer lo que Dios ha dicho. Y después que obedecemos, ahora tenemos la otra tarea, es enseñar a los demás aquello que Dios nos mandó a hacer. Todo esto se cumple en Noé, en Abraham y en cualquier persona que ha vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos aquí que Dios tiene una gran bendición para Abraham. Digo Abraham porque luego es que le cambia el nombre a Abraham. Aquí él le llama Abraham. Dice, te voy a bendecir, Abraham. Voy a hacer de ti, dice, un gran nombre, te voy a engrandecer tu nombre, le dice. Serás bendición. En el versículo 4 dice, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él.
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Obedeció. ¿Qué tan difícil creemos que pudo haber sido el obedecer? Está establecido en una ciudad, tiene muchos bienes, sus hijos no tiene hijos, pero su familia está allí, está su sobrino Lot. Es un lugar donde parece que ahí se va a quedar hasta el final. Y Dios dice, voy a hacer algo grande contigo, pero tienes que obedecer. Y él llevó toda su familia entonces al lugar que Dios le estaba diciendo. Capítulo 15, tengo que ir así por secciones sobre Abraham. Capítulo 15, verso 1, dice, esto sucedió unos 8 años después. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Habló Dios. Dios le asegura a Abraham que él no se va a quedar sin hijo. Y no solamente uno, dice, cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar, a ver si puedes. Bueno, así será la descendencia tuya incontable, le está diciendo. A alguien que no tiene hijos, su esposa era estéril, tiene más de 80 años, hay que creer. Ahí dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer por sobre toda posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Si Dios dice algo, ese algo se va a cumplir. Y debemos aprender a creer lo que Dios dice, porque Dios es Dios y Él cumple todo lo que promete. Vemos aquí a Abraham entonces que dice, le fue contado por justicia. El tener ese nivel de fe que creyó que Dios podía hacer lo que estaba diciendo, aún ya él estaba un ancianito. Y su esposa anciana también, estéril, pero si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Paremos allí. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Da a entender que Abraham, el padre de la fe, que le llama la palabra, no era totalmente perfecto delante de Dios. La Biblia dice, los versículos y capítulos anteriores, situaciones que pasó Abraham con Sarai, su esposa, en Egipto, que se la puso en manos del faraón. Situaciones que pasó Abraham con la esclava, la que era la que
ayudaba a su esposa y tuvo un hijo con ella. No era ese el plan de Dios, pero de ahora en adelante Dios le dice, sé perfecto. Sé perfecto significa no me vuelvas a fallar, no digas que no sabes algo. Tú tienes ahora que actuar en obediencia y enseñar aquello que te estoy mandando. Ser perfecto, porque Dios dice, voy a establecer ahora mi pacto contigo y con tu descendencia. Hay un gran logro que Abraham como padre ha podido tener, y es que su vida sirvió entonces para que muchas naciones puedan ser bendecidas. Y también su obediencia y su fe permite que Dios pueda hacer lo que Él dice que iba a hacer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para poder ver a Dios obrar tenemos que creer que Él tiene el poder para hacer lo que dijo que va a hacer. Dios es todopoderoso. Le dice aquí a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Lo que no existe, Él lo crea. Él llama las cosas que no son como si fueran. Tenemos que comprender que cuando Dios habla hay que creerlo, hay que obedecerle. Tenemos que ser justos, íntegros, obedientes al Señor. Y créame, la Biblia dice, lo que nosotros hagamos será de bendición para los hijos. En integridad anda el justo, sus hijos son dichosos después de él, dice la palabra. Dice el versículo siguiente, verso 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Estaremos allí. No existe algo más valioso que podamos dejar como herencia a nuestros hijos que no sea el temor de Dios, el amor a Dios y que la gracia de Dios esté en ellos. Por causa de que se les enseñó correctamente desde la niñez, por causa de que se les mostró el ejemplo correctamente, que ellos estuvieron mirando como tú andabas y pueden decir, yo lo conozco en la casa y en la calle y donde quiera. Y puedan ellos entonces entender que tú estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios dice, seré el Dios de tu descendencia también. Reyes saldrán de ti, de tu descendencia vendrán muchos reyes. Personas muy importantes vendrán. Otra vez, Dios está hablando aquí a Abraham. Él tiene ya 99 años y todavía su esposa Sara no tiene hijos. Pero al año siguiente nace su hijo. Vemos, hermanos queridos, cómo este hombre Abraham, que la Biblia le llama el padre de la fe, y luego veremos quién es realmente el autor y consumador de la fe, que es el tercer ejemplo, pero la fe de Abraham ha ayudado a la humanidad. La fe de Abraham, la obediencia de Abraham, la manera de vivir de Abraham de manera perfecta delante de Dios ha permitido que hasta nosotros llegue no solo su historia, pero la bendición que hay en la tierra. En el capítulo 18, esta última lectura sobre Abraham en este libro, el versículo 16 habla de una historia que Dios va a hacer juicio otra vez. Recuerda que Dios hizo un juicio, capítulo 6 leíamos, pero Noé halló gracia y por causa de esa gracia de que Dios aprobaba a Noé, se salvó Noé y su familia. Aquí hay algo, y es que Dios va a destruir 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, porque la maldad ya no se puede aguantar más. Su maldad llegó al cielo. Y estos ángeles han venido para destruir. Pero dice Génesis 18, verso 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte,
y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Usted se da cuenta que allí hay una limitación, que allí hay una condición para Dios hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Hay una condición. Abraham tiene que enseñarle a sus hijos. Abraham tiene, dice aquí, a enseñarle el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y ahí está él, para que haga venir. Dios no iba a hacer venir las cosas que había prometido si Abraham no le cumplía. Pero si Abraham le cumplía como le cumplió, Dios iba a hacer venir. No hay nada que detenga que Dios iba a cumplir la voluntad, lo que había declarado. Hermanos queridos, este versículo dice: yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de él. Estamos en esa misma condición de que nosotros somos para Dios personas de confianza, que vamos a enseñar a nuestros hijos a andar el camino de justicia, andar en obediencia a su palabra, a hacer lo que Dios dice que se debe hacer. ¿O estaremos fallando de alguna u otra manera en este gran mandamiento de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios? Enseñarles a amar a Jehová con todo el corazón, con toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas, enseñándole a obedecer su palabra, aun cuando no creamos que se va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. El tiempo está en sus manos. De nosotros depende la obediencia, creer y obedecer su palabra. Aleluya. Dios dice en el libro de Santiago, dice que Abraham era amigo de Dios. Amigo de Dios es alguien en quien Dios confía. Abraham, amigo de Dios, es alguien que fue obediente a Dios en todas las cosas. Alguien que creyó en Dios, aún parecía imposible. Si hubiera sido posible, dicen, oh, fue una coincidencia. Pero si fue imposible, un milagro. Entonces vemos aquí a Abraham, que su fe era tan grande. Fue probado más adelante, pero no voy a entrar en esto, porque voy a ir al tercer y más importante persona o personaje bíblico que vamos a analizar, cuya obediencia lo que hizo, no solamente como Noé, permitió que su familia inmediata se salvara y por medio de reproducción la tierra fuera poblada de nuevo, no como Abraham, que por su obediencia y su fe, pues todas las naciones también iban a ser bendecidas. Pero Cristo Jesús es aún mucho mayor el logro que ha tenido. Un logro que, siendo hijo, vino a representar al Padre para hacer lo que Él hizo. Y pido el favor que me acompañe en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos el versículo 11. Juan 1, capítulo 11, hasta el versículo 13, hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Ese no le recibieron, básicamente no reconocieron que Jesús era quien decía que era. No le creían, no aceptaron su testimonio, no lo recibieron. Pero dice el verso 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está:
Todos los que les recibieron, todos los que creen que Jesús es quien Él dijo que era. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén, tú lo eres, Señor. Yo soy la luz, tú eres, Señor. Yo soy la puerta, tú eres, Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Así es, Señor. Todos los que reciben su testimonio, todos los que creen todo lo que Él dijo, la Biblia dice, Dios les hace hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por voluntad, porque le place a Dios hacer hijo o hija a aquel ser humano que cree en su Hijo. En el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. A Noé lo podían ver, a Abraham lo podían ver, pero al Padre eterno nadie lo podía ver. Tuvo que venir el unigénito Hijo a la tierra para revelar al Padre. Entonces el Hijo está haciendo la obra del Padre. Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y todo lo que el Hijo hacía era lo que el Padre quería que se hiciera. El Hijo caminó de una manera perfecta. Abraham no fue perfecto, Noé no fue perfecto. La Biblia dice que no llegamos a leer esa parte, que después del diluvio Noé se emborrachó y ahí hubo problemas con sus hijos. Pero Jesucristo fue el único ser perfecto que ha caminado en esta tierra y vino representando al Padre, el cual es perfecto, el cual está en todo lugar por toda la eternidad, mostrando su poder. Aquí está Jesús. Él viene a revelar, a dar a conocer al Padre. Entonces voy a ir al libro de Hebreos, que es donde más vamos a analizar a Jesús. Capítulo 2. El logro de Jesús, que es el logro en cierta manera del Padre. Jesús representa en la tierra la voluntad del Padre y cumple estas cosas. Dice Hebreos 2:5, porque no sujetó, hablando del Hijo, no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Paremos allí. Está hablando del Hijo del Hombre. Salmo 8 dice que es el hombre para que en él piense, el Hijo del Hombre para que le visites. Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre. Jesús se identificaba como un ser humano y también cumpliendo lo que estaba escrito de él. Y Jesús viene a nosotros sabiendo que todo estaba en sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo. Jesús declaró, Padre, todas las cosas me han sido dadas. Todas. Estaba en la tierra, pero todo era de Él. Porque Él es Dios. Dios Hijo, el Verbo divino, estaba caminando en la tierra. Dice aquí, sigue leyendo, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tremendo. Noé
sufrió porque veía una sociedad corrupta totalmente, se angustiaba, pero Noé no murió por esa sociedad. Abraham también se mantuvo bien con Dios, pero no murió por esas personas que estaban allí. No murió por Sodoma y Gomorra, intercedió por ellos, pero no murió por ellos. Pero Jesucristo, que es el único que vivió de manera perfecta, el único todopoderoso, todo estaba sujeto a Él, la naturaleza completa tenía que obedecerle. Él tuvo que morir por nosotros, tuvo que dar su vida por nosotros. ¿Por qué? Dice, porque así quiso Dios, que por medio de aflicción perfeccionase al autor de la salvación de aquellos hijos, aquellas personas que iban a creer en Él. Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros. Él era obediente hasta la muerte. Él era el que podía decir que no en cualquier momento porque no tenía que morir. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Él nunca pecó. La muerte no debe tener nada que ver con Él. Por eso Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a recibir. Nadie me la quita, porque Él nunca pecó. El enemigo nunca pudo como agarrarle, engañarle, dominarle, nunca, porque Dios es Dios. Satanás es un ser creado precisamente por Dios. No podía, pero lo intentó. Aquí tenemos entonces que este Hijo, representando al gran eterno Padre, tuvo que venir a la tierra para perfeccionar ahora a todos aquellos que creyeran en Él. Jesucristo vino a perfeccionarnos. Dice: perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Capítulo 5, versículo 7, explica: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Allí está. Jesús vino, padeció, sufrió, pero en ese padecimiento aprendió obediencia. Es fácil obedecer cuando todo marcha suave, cuando todo marcha bien. Cuando no hay obstáculos, no hay problema. Pero cuando la vida viene con situaciones duras, difíciles, allí es que se sabe si tú eres obediente o no. Allí es que se sabe si tú crees o no en la palabra de Dios. Allí es que se sabe si tú eres alguien íntegro que Dios puede confiar en ti y vas a obedecer y vas a enseñar. Allí es que se sabe. Entonces, hermanos queridos, vemos a Jesús que fue obediente, pero dice, Él es autor de eterna salvación, no a todo el mundo. ¿A quiénes? A los que le obedecen. Hay personas que dicen: oh, yo creo en Cristo. Si crees en Cristo, le obedeces, ¿verdad? Sí, pero somos seres humanos y empiezan las excusas. Cuando tú crees que Jesucristo es el Señor, es el que manda, que su palabra es palabra de Dios, no hay nada que Él diga que tú no querrás obedecer, porque es palabra de Dios. No importa si crees que lo puedes lograr, si crees que es posible hacerlo, eso está fuera de análisis. Lo importante es que Él dijo algo y usted lo hace, punto. Eso es reconocer que Él es Señor y eso es en verdad obedecerle. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a esa persona y moraremos en esa persona y nos manifestaremos en esa persona. Pero es el que ama al Señor el que obedece. Hay una pregunta ahora. Así como el caso de Noé,
yo sé que, me imagino, todos sabemos la historia de Noé, el diluvio, el arca, que no, por cuestión de este tipo de mensajes uno no pudo entrar en muchos detalles, pero Noé recibió una orden de parte de Dios que hiciera esa arca y la burla fue grande y la presión fue grande y quién sabe todo lo que este hombre justo tuvo que vivir, pero siguió haciendo el arca. Siguió haciendo el arca y luego que van a entrar animales, ¿y dónde vas a encontrar esos animales? ¿Y de dónde vas a traer las aves? Y etcétera. Ya eso está en las manos de Dios. Él siguió haciendo su arca. El caso de Abraham. Abraham vivió una vida en fe a Dios. La Biblia dice que él caminó hacia una ciudad prometida y no llegó allá en la tierra porque él saludó de lejos a la ciudad celestial. Él sabía a dónde iba y vivió por fe, caminando en obediencia por fe, porque creyó a Dios. Si tú y yo creemos a Cristo, ¿estamos caminando en obediencia? Jesús dijo que debemos enseñar a los discípulos a que guarden ¿cuántas cosas de las que Él mandó? ¿Qué dice en Mateo 28? Todas. ¿Qué decía en Deuteronomio 6 que leímos? Para que guardes ¿cuántas cosas? Todas las cosas que mandó Moisés. Dios espera obediencia total. Dios nos dice, como le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No sigas dando excusas. No sigas justificando tu caída. No sigas creyéndote débil cuando tienes al Todopoderoso morando en ti, que es el más fuerte. No sigas. Más bien di Dios. Con esos ejemplos que veo allí, yo quiero ser así también, fuerte, íntegro, justo. Que mis hijos puedan ser dichosos después de mí. Que ellos también puedan recibir en abundancia tu bendición. Como padres, debiera ser una meta. Obedecer a Dios, creerle a Él, enseñar su palabra correctamente a los hijos y vivir para Dios. Dice el capítulo 12 de Hebreos, verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un peso, hay una carga, hay algo que se vuelve pesado en el hombro del ser humano y tiene que correr una carrera de santidad, una carrera de obediencia, una carrera en fe, una carrera de agrado al Señor. Tiene que despojarse de esas cosas. Jesús dijo que hay una puerta estrecha y un camino angosto, y el que entra por esa puerta estrecha y camina ese camino angosto, ¿a dónde va? A la gloria, a la vida. Por una puerta estrecha, ¿cuántas cosas de las que tú traes puedes entrar? Muy pocas. Quizás tú, a duras penas o con... Jesús dijo, esfuérzate por entrar en esa puerta estrecha, dijo, esforzaos. Da a entender, hay que dejar mucho bagaje, muchas cosas que no van con Dios. Despójate de ese peso y de ese pecado que te asedia, que está dándote. ¿Hasta cuándo te pararás firme en contra del diablo y le vas a hacer que huya de ti? ¿Hasta cuándo vas a dejar de obedecer a esos impulsos carnales? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, despojémonos, no más. Es hora, hermanos queridos, de que pensemos muy bien qué es aquello que podemos hacer que no solo nos dará bendición a nosotros, pero dejaremos bendición detrás de nosotros a nuestra descendencia. Es importante que lo hagamos. Para eso, no excusas delante de Dios, no más excusas. La Biblia dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley más.
El pecado no tiene poder sobre el creyente, no tiene poder. Solamente si te dejas convencer y le obedeces, bueno, ya caíste porque quisiste, no porque no podías resistir. Dice aquí el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que era el santo, 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 para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El pecado está a la puerta, el pecado te quiere dominar. ¿Hasta dónde debes combatir? A ver quién va a morir. No es a ver quién es más fuerte, aquí es una lucha de vida o muerte. Si el pecado te gana, pues te mueres allí. Es mejor morir y no pecar, y llegas a la presencia del Señor y no pecar y luego estar lamentando, ¿por qué lo hice? ¿Por qué caí? Dice, aún no habéis resistido hasta la muerte. Está hablando de la lucha es cuerpo a cuerpo. Es una lucha espiritual. Imagínate una lucha, alguien tiene una espada, tú tienes otra espada. Ahí es a campo abierto, uno de los dos va a caer. Dice, tienes que luchar como el que va a vencer, porque tienes el poder en ti, tienes el respaldo de Dios, eres hijo, hija de Dios. Dios no te va a dejar a ti quedar en vergüenza contra ese maligno que se ha levantado delante de ti. Pero tienes que estar dispuesto aún a morir. Que si murieras, dirías, hágase la voluntad de Dios. Pase lo que pase, que no seas tú el que falles. Y Dios nunca te va a fallar. Voy a terminar en el libro de Gálatas con otros versos. Dice la palabra, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Aquí hay una relación ahora entre Abraham y Cristo. Dice Gálatas 3, 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, aquellos que creen en Cristo, aquellos que los reciben, aquellos que son hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, de sangre, de varón, sino de Dios. Aquellos, dice, por esa fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquella bendición que Dios le dio a Abraham de Génesis 12, también te llegó a ti. Como dice ahí mismo en el capítulo 3, verso 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no está hablando la palabra de Dios a aquella descendencia directa de Abraham, que iban a salir de ellos reyes, que iban a estar por doquier, que iban a ser incontables como las estrellas del mar, la arena del mar, y las estrellas del cielo, sino que está hablando de nosotros también los gentiles, incluidos en eso que Dios le había prometido. Ahí está tu vida y la mía. Somos de la descendencia de Abraham por causa de Cristo, porque creemos en Cristo. Dice el versículo siguiente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No solamente eres linaje de Abraham, no solamente eres hijo o hija de Dios, pero eres heredero de una promesa, de una herencia que es una promesa. Dice, termino con esto, capítulo 4, versos 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eres hijo, heredero, heredera. Aleluya. Lo que Jesús ha hecho, su obra tan gloriosa, es para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios y que tú y yo tengamos legalmente una herencia eterna en los cielos. Legalmente. Y que legalmente podamos tener al Espíritu Santo en nosotros, que nos hace decir, Abba, Padre. Abba, como un niño le dice a su padre, Daddy, papi, papito, con esa confianza al Creador del universo, al dueño de la tierra, al Dios Todopoderoso. Tú le puedes decir de manera como un niño le habla a su papá en toda confianza. Sí, Jesucristo ganó eso para ti, para mí y para todos los que creemos en Él. Jesucristo ganó eso y ha dejado como un legado a la humanidad. Su obra en la tierra ha servido para bendecir a toda la humanidad. Y hoy está Jesús en el cielo, a la diestra del Padre, dice la palabra. Y Él está intercediendo día y noche por todos aquellos que creen en Él. No solamente ganó para nosotros esta gran bendición, sino que está intercediendo delante del Padre para que nosotros no caigamos en tentación, para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros sigamos hasta el final, que podamos permanecer firmes siguiéndole a Él. Permita el Señor, hermanos, que podamos mirar a estas personas que han estado en la tierra, seres humanos como tú y yo, Noé, Abraham y Jesucristo. Podamos mirar su ejemplo, pero otra vez, puestos los ojos no en Noé, no en Abraham, sino en ¿quién? En Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el único que merece ser observado, ser analizado, ser exaltado. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Sea Dios ayudándonos a todos a cumplir con este gran propósito de nuestras vidas, de vivir de una manera que agrada a Dios. Creemos en Él, le obedecemos a Él y enseñamos correctamente a nuestros hijos, y veremos cómo nosotros dejamos dicha y felicidad de verdad a los hijos, no una felicidad pasajera, mundana, sino en los cielos eterna. Oremos. Si hay alguna persona que en este día reconoce que no ha creído que Jesucristo es quien dijo que era, el Hijo de Dios, unigénito, siendo Dios, vino aquí a la tierra, dejó su gloria y vino a cumplir con ese propósito divino de salvarte a ti también. Dios quiere que te arrepientas de todo pecado. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reconoce que Él está vivo, que Él murió, pero también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pídele perdón a Dios, que Dios te va a perdonar. Dilo con tus palabras de todo corazón y Él te va a escuchar. Acepta a Jesús como tu Salvador. Cree en Él y obedécele y verás tu vida cambiar.
el Espíritu Santo vendrá a ti y te hará una nueva persona. Y si te has desviado del camino, si has dudado de la palabra que Dios dijo, si tu fe de alguna manera ha decaído, ha menguado, en este día fortalécete en fe. Pídele a Dios que así como Abraham tenía fe, que tú también la tengas, porque Él es el Todopoderoso y si Él dijo algo, lo va a cumplir. Y Dios te va a dar esa fe. Dice, si alguno tiene falta de fe, pídala y pídala creyendo. Y la recibirá y Dios te la dará abundantemente. Pero pídala, pida con fe. Oremos, Padre, en tus manos estamos. Te agradecemos por tu Hijo Jesús, que vino a la tierra representando tu deseo, tu voluntad de salvar la humanidad y pagando el precio por todos nosotros. Gracias, Padre, por darnos ese gran ejemplo de cómo nos amas. Ese gran ejemplo para nosotros vivir en obediencia. Aún tengamos que padecer, Jesucristo mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ayúdanos, Dios, a no flaquear en medio de las pruebas, a seguir hasta el final. Danos fuerzas. Trae a cada hombre y a cada mujer entendimiento de tu palabra, que podamos todos creerla, que podamos todos vivirla, enseñarla para la gloria tuya, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por tu santa palabra que nos da a nosotros ejemplo, que nos muestra las cosas como son y nos das, según nos dices en tu palabra, la capacidad para obedecer, porque tú eres que estás con nosotros y en nosotros. Tu Espíritu nos has dejado y mora en cada uno de nosotros. Gracias, Dios. He aquí, Señor, nuestras vidas. Si quieres, por favor, levanta tu mano delante del Señor. Pídele a Dios que perdone si has dudado de Él. Si no le has obedecido, pídele perdón. Si has creído que Dios se olvidó de ti, Dios no se va a olvidar de ti. Él lo dijo, más vale que lo creas. Si crees que Dios no está contigo en ese momento tan crucial, difícil, terrible que estás viviendo, más vale que rechaces ese pensamiento de incredulidad, porque Dios dijo que no te dejará. Dios dijo que siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. Él te está levantando y no te das cuenta. Si estás sufriendo, recuerda, Jesús sufrió mucho más, pero por su sufrimiento y su dolor, el legado que ha dejado a la humanidad es glorioso. Padre, henos aquí a todos nosotros. Levantamos nuestras manos a ti, pidiéndote, Señor, danos esa fe que es Cristo mismo, el autor de ella, el consumador de ella. Esa fe que el mismo Abraham tenía, de creer que tú eras poderoso para hacer todo. Y danos a todos nosotros la capacidad de mantener vidas íntegras delante de ti, que seamos justos delante de ti. Danos a todos, oh Dios, la capacidad de vivir vidas obedientes a tu santa palabra, para cumplir siempre tu santa voluntad. En tus manos nos encomendamos todos, Dios, y esperamos que se haga siempre como tú quieras. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Presentemos al Señor esta canción con todo el corazón y dale gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida hoy también. Amén. Aleluya.